Hola y muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda clase del bloque de programación en Powerlifting. Esta vez vamos a hablar del bloque de fuerza base. El primer bloque, recordemos que fue sobre el bloque de hipertrofia aplicado al Powerlifting. Entonces vamos a repasar un poco del bloque de hipertrofia para aquellos que son nuevos y para que vayan agarrando la hilación, ¿no? Y entiendan. Es un bloque similar, se podría decir, en cuanto a estructura del programa, en cuanto a estructura, porque después son diferentes, y a elección de ejercicios. Entonces, vamos a ver qué tema vamos a ir tocando. Vamos a ver las características de este bloque, el objetivo, la organización del microciclo, ¿sí? Cómo lo podemos organizar, por ejemplo, en una semana, en nuestra semana. La selección, por supuesto, de los ejercicios, la diferencia con el picking, ¿sí? Barras especiales, ya van a entender por qué. Este es uno de los bloques en los cuales se van a utilizar y se pueden incluir más barras especiales, ¿no? Si no conocen las barras especiales, aquí les voy a estar mostrando los tipos de barras porque hay más de 100. Y un ejemplo de la sesión de entrenamiento, por supuesto que sí. Bien, antes de proseguir, me presento, soy John Franco Torres y soy el CEO y fundador de la escuela de Lift and Press. De profesión soy licenciado en negocios internacionales, pero ya concursando actualmente no, pero ya de preparador, ya voy más de 5 años ya preparador. Actualmente no compito por temas laborales, pero sí que preparo mucho a mucha gente. He preparado atletas de culturismo, de power y de otros deportes, fútbol, vóley, básquet y demás cosas, ¿no? Entonces, eh, también he sido, como le vuelvo a repetir, competidor. Pertenece a la Federación Nacional Peruana de Powerlifting. He sido juez y, bueno, algunos cursos que he llevado, ¿no? Para no alargar esta sesión. Muy aparte de eso, por los que me conocen, saben que soy básicamente un obsesivo en cuanto a programaciones. No me gusta ir a la deriva, no me gusta tener un programa a medias ni poco estructurado. De ello deriva de que todos nuestros atletas eh, siempre hayan rendido a un gran nivel y hayan quedado en podio. Es raro que no me haya quedado alguno en podio. Para que se den cuenta el grado de obsesión, por llamarlo de alguna manera mía, en cuanto a la programación. Siempre es tener claras las cosas, que se va a hacer de aquí a X tiempo, siempre. Nunca dejen a la deriva absolutamente nada, independientemente de si son principiantes, intermedios, avanzados, ya pues ni hablar de los que son élite, ¿no? Ya los que compiten ya lo hacen de manera profesional. Entonces, para continuar, esto de acá es un poco sacado de la clase de programación de hipertrofia en el powerlifting, que pueden ir a verla, ahí está en nuestro canal YouTube, todo el material está en nuestra bio de Instagram, ¿sí? Yo hace un poquito recordando esto de acá, los tipos de bloques, entonces, cómo deberíamos de preparar nosotros para una competencia, ¿no? Entonces, acá esto es un ejemplo, ¿no? Tienen que tener en cuenta, nosotros en la preparación, como todo otro deporte, ¿no? Cualquier otro deporte, nosotros vamos a dividirlo en dos. Tenemos la preparación general y tenemos la preparación específica, ¿ok? Entonces, estos de acá, a su vez, ya se dividen en bloques, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos a principios de agosto, más o menos, septiembre, más o menos, tenemos una competencia, ¿no? Entonces, agosto. Acá está toda una planificación. Esto es un ejemplo, nuevamente, pero para que me entiendan. Primero vamos a empezar por el bloque de hipertrofia. Esto es básico. Y si son
principiantes, pues yo recomendaría que antes de competir incluso repitan 2 veces el bloque de hipertrofia, ¿sí? Entonces ahí ven, ¿no? El tiempo de duración, 8 semanas va a estar más que suficiente, ¿no? Dependiendo de, pueden ir a 10 a 12. Luego ya tocaría el bloque de fuerza base, ¿sí? Es el que estoy tratando y vamos a tratar ahora. Entonces, este bloque de fuerza base, ya vamos a ir viendo, pero usualmente suele durar 8 o 10 semanas, ¿sí? Va a depender mucho del atleta y de, y de cuánto tiempo tengan para la competencia. Luego del bloque de fuerza base, ya entramos al bloque de volumen, ¿sí? Cada vez, tengan en cuenta también, esto lo vamos a ir tocando, cada vez comenzamos de algo muy inespecífico, ¿ya? Y por inespecífico, siempre me voy a referir, siempre me voy a referir a movimientos de competición, por supuesto que no. Entonces podemos estructurar, como ya vamos a ir viendo y como se ha visto en el bloque de hipertrofia, lo estructuramos con, no tenemos por qué empezar con sesiones SBD, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Tampoco con movimientos directamente de powerlifting, de una competencia, ¿sí? Lo que hacemos simplemente son otros ejercicios, variantes de los ejercicios principales de competición. Estos dos bloques en eso se centran, en esa inespecificidad, ¿no? Y de ahí vamos entrando a la parte específica, ¿sí? Ya nos volvemos más específicos, ¿sí? Por eso acabemos inespecífico, específico. Ya vamos entrando ya a los movimientos de competición per se. Luego sigue el bloque de volumen, tenemos el picking y finalmente el tapering. Entonces, vuelvo y repito, esto es muy importante que lo tengan ustedes en muy clarísimo, ¿ok? Luego tenemos los tipos de bloques, ¿cierto? Entonces, dividimos en dos, tenemos el bloque de volumen o de acumulación y el bloque de intensificación. Entonces, dentro del bloque de volumen tenemos eh, el bloque de hipertrofia. Entonces, entendamos que nosotros pasamos de un bloque de volumen, es decir, más repeticiones, tonelaje total, los cuales serían el bloque de hipertrofia y el bloque de volumen, ¿no es cierto? Entonces, luego ya tenemos el bloque de intensificación, los cuales ya pues vendrían a ser el bloque de fuerza base y el pick. Entonces, esos de ahí serían los que vendrían a ser. Ya el tapering, pues, esa parte. Pero entonces tienen que tener en cuenta eso a la hora de planificar, ¿sí? Saber en qué, en qué tipo de bloque se están ubicando, ¿sí? Porque esto es muy importante porque luego no entienden bien estos bloques, sobre todo el picking, el tapering, mucho peor. Pero bueno, vamos por parte. Entonces, tenemos la fuerza base. Vamos a describir a grandes rasgos a qué se refiere todo esto que tiene que ver con el bloque de fuerza base, porque cabe resaltar que este es uno de los bloques más desconocidos en general y el bloque que debería de caracterizar a todo powerlifting. O sea, es irónico, es el más desconocido, pero curiosamente es un bloque con el que todo powerlifter debería de ser caracterizado. ¿Por qué? Porque en esto de acá nos centramos en potenciar nuestros puntos débiles, también los fuertes, por supuesto, ¿no? Dependiendo del atleta. Y como ya lo vengo diciendo, es el bloque que le sigue al bloque de hipertrofia y a la vez el bloque del cual podríamos también prescindir. Es decir, si a ustedes les queda poco tiempo para la competencia, no están muy ajustados, etc., o les salió una competencia de imprevisto, yo qué sé, cualquier cosa, pueden prescindir de ese bloque,
sí, pero yo personalmente recomiendo que al menos se haga una vez en toda la preparación este bloque. Como le repito, es importante porque vamos a potenciar los puntos débiles, ¿no? Entonces, ¿podríamos prescindir? Sí. No podemos hacerlo de todos los bloques que les he presentado. De este de acá podemos prescindir. Absolutamente sí. Entonces, como les digo, tenemos que utilizarlo menos una vez, ¿no? En la temporada para mejorar nuestros puntos débiles y no, pues, nos termine pasando factura nuestro rendimiento. En este, en este bloque también hay que tener en cuenta que buscamos lo mejor de ambos mundos, es decir, los beneficios que nos da esa inespecificidad y los beneficios que nos da la especificidad. Entonces, esto, si nos encontramos en una off-season, ¿no? Es decir, fuera de temporada, fuera de competición, y, por ejemplo, en mi caso, y estamos mucho tiempo trabajando muy similar a otras modalidades como el culturismo. Entonces, tanto en mi caso como cualquiera de ustedes, si se encuentra en una off-season, ¿sí? O sea, no hay una competencia cerca, pueden pasar mucho tiempo trabajando, como trabaja un culturista, pues, ¿no? Con algunos matices, por supuesto, no somos culturistas tampoco, al fin y al cabo. Entonces, que por cierto, hablé sobre el tema también de Power Builder, ¿sí? Mitos también y todo eso, cómo debería de entrenarse. Y eso también está en la clase de hipertrofia en el perdón, en Powerlifting. Entonces, al estar, eh, al estar mucho tiempo nosotros en esa inespecificidad, ¿no? Necesitamos volver a tocar cargas un poco más altas. Es decir, si nos encontramos en un bloque de hipertrofia, ya no hemos vuelto a tocar esos, como les decía, los movimientos de competición, cargas altas tampoco, eh, pero todavía estamos lejos de la fecha del campeonato. Entonces, o también cuando nos alargan el tiempo de una competición, ¿no? Porque se cambió de fecha, creo que nos ha pasado a todos. Y, por ejemplo, para no romper la programación y para llegar con un buen ritmo a la competición, podemos estar haciendo hipertrofia. Ahí les dejo un tip. Si les cambian de fecha y no hay algún otro imprevisto, pueden estar trabajando un poquito de hipertrofia, ¿no? Sin cargas altas. Recordemos que no, pues no importa que no sean los movimientos como tal de competición. El sistema nervioso, recuerden que se adapta a esas cargas altas, no importa que no sea la sentadilla de competición, que puede ser diferentes variantes, y vuelvo a darles estímulo al sistema nervioso, ¿no? Y ya de nuevo empieza el bloque de volumen y el bloque de pique. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Es muy importante eso de ahí, que el sistema nervioso se adapta a las cargas altas. Y no importa, les vuelvo a repetir, si es algún movimiento de competición, pueden ser diferentes variantes, ¿ya? Y luego ya lo vuelven a dar ese estímulo al sistema nervioso. Ok, prosigamos. ¿Cuáles son las características de este, de este bloque? Entonces, para entender la importancia de este bloque, y como yo ya les venía comentando, de las principales de lejos, es potenciar, recuerden, nuestros puntos débiles, ¿sí? Los fuertes también, pero más que todos los puntos débiles, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que somos, recuerden esta frase, que somos tan, tan, tan fuertes como lo es nuestro punto débil. Cuando se produce un fallo en un levantamiento, ¿sí? En un movimiento multiarticular, ya sea una sentadilla, por ejemplo, ¿no? Nosotros, como todo movimiento de powerlifting, se produce un fallo a nivel de escala, o sea, se produce un fallo a nivel de escala, ¿no? Entonces, perdón, de cascada. Entonces, es decir, que una zona concreta falla por fuerza con respecto al resto, ¿sí? Lo que hace, que la siguiente zona tenga que asumir la carga, que ésta no ha podido. Entonces, eh, si se dan cuenta, ustedes
A todos nos ha pasado que hemos fallado en algún movimiento y a las finales no sabíamos por qué fallaba. De repente había algún punto débil, pero nunca llegamos a saberlo. Entonces, de ahí la importancia de este bloque, que vamos a hacerle bastante énfasis, bastante hincapié al tema de esa debilidad nuestra, ¿no? De repente son erectores espinales, de repente es el core, de repente son los glúteos, etc, etc. Muchos factores. Entonces, de ahí que sea demasiado importante ese bloque, ¿no? Y a partir de aquí, a partir de ese punto, ¿no? De que falla todo, ya pueden suceder dos cosas pueden suceder. Entonces, de las cosas que pueden suceder, básicamente, que la carga sea soportada por la siguiente zona. Ya se mencionó anteriormente, ¿no? Produciéndose una compensación, incluso una sobrecompensación, y que el levantamiento se complete. Si han visto, si fallan alguna sentadilla, luego terminan cargándolo con toda la espalda baja. Entonces, es importante tener en cuenta eso. O sea, ya falló su punto débil, ¿no? Por ejemplo, los cuádriceps, ¿no? Falló, fallan la sentadilla y en consecuencia lo van a terminar levantando pues, como puedan. Y eso como pueden puede ser con la espalda baja. De hecho, seguro que alguna vez han tenido esa sensación o les ha pasado, ¿no? En todo caso, para que quede más claro. Entonces, aparte, eh, también el otro punto es que la carga sea demasiado elevada y la siguiente zona no pueda soportar ese peso, ¿no? Y ahí ya que falla por completo el levantamiento. Entonces, el mismo ejemplo que les ponía de la sentadilla, ¿no? Si falla, si tienen su punto débil es el cuádriceps, pues de hecho que van a fallar en consecuencia, ¿sí? Van a fallar muchísimo, muchísimo en consecuencia. Porque si se queda la espalda baja y esta no lo soporta, pues ya me dirán a ver ustedes qué es lo que va a pasar. Entonces, también tener en cuenta que la duración, ¿sí? Que la duración, como yo les venía diciendo, será variable y según el atleta. Esto yo quiero que lo tengan muy en cuenta, ya que depende de los tiempos de recuperación entre sesiones. El bloque se alargará más o menos según el tiempo de descanso entre sesiones pesadas, ¿no? Y de forma eh, que puede ir, lo mínimo que pueden ir es de 4 semanas, máximo 8, pero se puede alargar en 10 semanas en algún movimiento, como también esto se tocó, que pueden mezclar algunas cosas, algunos bloques para determinados movimientos. Sí, esto lo hablé también en la clase anterior de hipertrofia, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, pueden revisar esa clase y para que lo entiendan más, ¿no? Y pueden mezclar, por ejemplo, acá podemos ir a 10 semanas en peso muerto, ¿no? No hay problema. Entonces, tengan en cuenta esto de acá que es muy, muy, pero que muy, muy, muy importante. Entonces, la importancia de detectar esos puntos débiles, ¿no? Va a ser muy fundamental para estructurar el proceso del entrenamiento. O sea, ustedes también tienen que saber cómo lo cuál es su punto débil. ¿Cuál es su punto débil? Entonces, la detección de estos puntos débiles está en un tema fuera del que voy a tratar en esta clase, sí, eso para que lo tengan en cuenta, pues no se va a alargar más, pero tengan por seguro que lo vamos a tratar más adelante, porque ustedes sepan cómo podemos detectar esos puntos débiles, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que conocer estas debilidades y orientar, por supuesto, nuestro entrenamiento a mejorarlas es indispensable para que, eh, para mejorar, pues, para unas mejoras estables y constantes a lo largo del tiempo.
Y es aquí donde entra en juego el objetivo de este bloque. Entonces es importante conocer nuestras debilidades, las debilidades de nuestros atletas, ¿sí? Para poder armar este bloque, porque si no, no va a servir. Les vuelvo a repetir, es importante conocer las debilidades de sus atletas, de ustedes mismos, de quien entrenen, para que puedan armar ese bloque. De lo contrario, pues poco o nada les va a servir. También sobre el bloque tienen que tener en cuenta que eh, como ya vieron en las diapositivas pasadas, es un bloque de intensificación, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por lo tanto, al ser de intensificación, trabajamos en un 80% a 100% RM, ¿no? De los movimientos que se van a trabajar, ¿ok? Entonces, y ya antes de pasar ¿cómo se dice? Al objetivo, ¿sí? Eh, hay algo muy importante que tenemos que tocar, y es la importancia de este bloque, ¿sí? Antes de tocar gracias. La importancia de este bloque. La importancia de este bloque va a depender del movimiento, ¿sí? ¿Y a qué te refieres, Diraño Franco? ¿Con qué el movimiento? Sí, por ejemplo, la hipertrofia es fundamental para el press de banca, ¿sí? Un poco menos para la sentadilla, es la hipertrofia, y mucho menos para el peso muerto. Esto también lo hemos hablado en bloque de hipertrofia, esto tiene que ver con lo cual, por ejemplo, los bloques de hipertrofia serán más importantes, ¿sí? Para mejorar el movimiento del press de banca. Acuérdense, los movimientos de hipertrofia son lo más importante para mejorar el press de banca. Mientras que este bloque de fuerza base, ¿sí? Será fundamental para el trabajo de peso muerto, ¿sí? Va a ser muy fundamental, ya que este es un movimiento, ¿sí? Que depende mucho de esa carga neural. Vuelvo y repito, el bloque de hipertrofia le da bastante relevancia para progresar en cuanto al press de banca. Y este bloque es muy específico, si se quiere, para un peso muerto, ¿sí? Entiendan, para un peso muerto, porque el peso muerto depende mucho de la carga neural. Y recuerden que nosotros vamos a estar cargando a un 80 y 100%, ¿ok? Entiendan eso, 80 y 100%. Entonces, vamos a trabajar de forma pesada, ¿sí? Va a ser que, entonces, de esta manera, unamos bloques de fuerza base durante toda la preparación. Ejemplo, trabajar un peso muerto sumo de 3 a 4 repeticiones o a 2 repeticiones con pausa, ¿ya? O en déficit o con goma, ¿no? Son pequeños matices, ¿sí? Pequeños bloques de fuerza que se irán incluyendo durante todo el año. Sí, me dejó entender. Entonces, para un peso muerto, ya sea 3, 4, 2 repeticiones, ya sea con pausa, pueden meter con goma. Esos son pequeños matices que uno le puede dar durante todo el año. Por eso les decía que este bloque para el peso muerto se puede alargar incluso hasta 10 semanas, ¿no? Entonces, si no tenemos demasiado tiempo entre preparación y otra, no da tiempo a realizar este bloque completo. Especializarse en un bloque como tal, una opción es, por ejemplo, repartir pequeños bloques de fuerza base. Entonces, eso es un tip yo que les doy, que básicamente, vuelvo a repetir, no tenemos tiempo, ¿sí? No tenemos ese tiempo suficiente, como les venía diciendo, sí, podemos obviar en gran parte el bloque, pero podemos a cambio meter pequeños matices, pequeños bloques de fuerza, ¿no? Lo vamos repartiendo esos pequeños matices, esos pequeños bloques de fuerza. Ya les puse los ejemplos en el peso muerto. Por eso habrán visto algún programa que eh, del peso muerto, por ejemplo, solo ese es el que tiene más variantes, más matices, ¿no? Y ese con déficit en goma, ¿no? Es por eso, ahora lo pueden entender quizá muchísimo más, ¿no? Son por esos matices de bloque de fuerza base. Entonces, cada movimiento está en un bloque distinto porque tiene una demanda distinta. Un bloque, por ejemplo, que ya vamos a hablar más adelante, un bloque de picking, lo que sería el press de banca, seguirá siendo, por ejemplo, un bloque de volumen y ya lleva tiempo y haciendo peso muerto en bloque de picking, ¿sí me dejo entender?
Entonces ahí vamos jugando, ¿no? Tú ya puedes estar haciendo el peso muerto pero haciéndolo en el bloque de picking, pero tu press de banca puede seguir haciendo un bloque de volumen, ¿no? Entonces podemos mezclar esas cosas de ahí, se puede mezclar, va a depender mucho de, de estos factores que yo les estoy mencionando. Entonces, obviamente no, una masterclass de esta índole pues, no nos alcanza para profundizar, ¿sí? Pero les voy a dejar el material ahí para que ustedes le den otra chequeada y lo analicen mucho más, ¿sí? Más a fondo. Entonces, acá hay otro ejemplo para ir terminando esta parte de la importancia, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una preparación de 12 o 16 semanas y, uy, no me da el tiempo de meter este bloque de fuerza base, a lo mejor hago solo 2 a 3 semanas, que no sería lo que podría durar un bloque entero como tal para meter pequeños matices de bloque de fuerza base y esas pequeñas variantes para seguir intensificando el rendimiento demasiado pronto de ese pico alto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta también otra cosa. Por ejemplo, que la mayoría de los levantadores en mi ciudad, por ejemplo, en Cajamarca, y creo que en todo el Perú, podría atreverme a decir, eh, son principiantes intermedios, ¿no? Y entonces significa que la mayoría debería estar trabajando y potenciando sus puntos fuertes, no sus puntos débiles. Esto también lo expliqué en la clase de hipertrofia, ¿sí? Que, bueno, ¿por qué dirán ustedes? Por ejemplo, un principiante, ¿qué va a trabajar? ¿Qué punto débil va a trabajar? Me dirán, yo les digo a ustedes, si no conoce cuál es su punto débil. ¿Entienden? Recién están haciendo los levantamientos, entonces hay que potenciarlos a ellos, a que hagan, a que mejoren, a ellos y a los intermedios, a que deben de estar potenciando sus puntos fuertes, no sus débiles, ¿sí? A menos que fuese algo concreto a nivel de técnica, pero yo me estoy refiriendo a nivel de fuerza, ¿sí? Para que cuando pase un tiempo siga siendo. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque va a pasar el tiempo y ese punto débil, ¿sí? Ese punto débil, el mismo, va a ser el mismo, sigue siendo el mismo, y que RM tras RM se mantenga ese punto débil. ¿Entienden? Y ya podamos llegar a convertirnos en avanzados y ahí recién trabajar los puntos débiles. Les vuelvo a repetir, ¿por qué es importante que los principiantes e intermedios sigan ahí dándole? Una, porque no conocen sus puntos débiles y otro, a menos, ya lo vuelvo a decir, a menos que sea algo técnico, algo puntual. ¿Por qué? Porque conforme van mejorando el tema de fuerza, ¿sí? Que es a lo que me estoy refiriendo, va mejorando el tema de fuerza, entonces RM tras RM, entonces ese punto débil se va a seguir manteniendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando lleguemos a ser avanzados, ahí, ahí ya comenzamos a trabajar esos puntos débiles. Recién uno comienza a trabajar los puntos débiles cuando ya somos avanzados, no antes, ¿sí? Escucharon bien, no antes, cuando somos avanzados, ¿sí? Y esto tiene que ver mucha influencia en el bloque de fuerza, ¿sí? Para atacar el punto débil o el punto fuerte, ¿sí? En función de esto. Entonces, si tenemos un levantador que es principiante, no vamos a trabajar normalmente un bloque de fuerza base, porque va a ser demasiado inespecífico y quizás pues, le va a alterar ese patrón motor que queremos. Entonces, en un levantador intermedio, lo que vamos a conseguir es buscar esas variantes que vayan a focalizar ese punto fuerte, a no ser que tenga alguna lesión en el hombro, por ejemplo, ¿no? No vamos a. Acá, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de las barras especiales. No vamos a utilizar una safety bar, ¿no? Sino que vamos a utilizar una barra alta, que es un poco más específica y no altera el patrón de movimiento, ¿no? Entonces, como ven, es importante esto de acá. También tenemos que tener en cuenta que las redes están inundadas de ejercicios que, que trabajan diferentes musculaturas y de distintos puntos débiles, ¿no? Cuando debería de ser al revés. Los ejercicios para saber cuál musculatura me está potenciando. No qué musculatura me está trabajando puntos débiles, sino qué me está potenciando en realidad, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no?
Esto es así. Otra cosa también importante, eh, y con esto ya voy terminando para proseguir, efectivamente, que la mayoría de levantadores también necesitan un rango completo de movimiento, ¿sí? Por lo que le va a realizar una transferencia mucho mejor al movimiento de competencia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un press banca agarre cerrado se transmite mucho mejor normalmente a la banca de competición, que incluso un press de banca de competición con board, sin mencionar el tema del ego, por si acaso, de querer cargar más con ese board, porque si han hecho board, van a querer cargar 200 kilos, 300 kilos, ¿no? Se sobrecargan muchos. Y piensan, por ejemplo, con el board, que como ya se sobrecargaron mucho, ya están listos para quitar ese board y hacer una transición al press de banca de competición. Y ya consigo ese récord y justamente tu punto débil se encuentra ahí en el pecho. Y a la hora de realizarlo no salen, o sea, no despegas, no vas a levantar, te quedas abajo. Como el peso muerto sumo desde bloque, lo mismo pasa. Sobrecargan y no meten ni un bloque, no suelen, perdón, meter bloque de fuerza en principiantes, solo en avanzados. Sí, no solemos hacer eso, solo en avanzados, que necesiten una sobrecarga. Ojo, esto de acá de sobrecargar mucho, eso lo hacemos eh, con avanzados nada más, no, y necesitan y requieran de sobrecargar el sistema nervioso, pero después no lo hacemos con principiantes, ¿no? Porque esto de acá infla mucho los kilos que eres capaz de conseguir y también porque cambia la posición de la técnica, ¿entiendes? Altera ese patrón. Entonces, fíjense hasta qué punto podemos llegar a mezclar. ¿Por qué una variante se puede utilizar para mejorar un punto fuerte o un punto débil? Lo que sería el bloque de fuerza base o para aprender la técnica. De hecho, el peso muerto sumo desde bloques es una variante, ojo, que podemos llegar a utilizar para aprender la técnica, ojo, eh, con la cual te facilita la posición, también te facilita el movimiento y te vas haciendo más fuerte en cada posición de los pies abiertos. Cuando estás haciendo una transferencia, por ejemplo, de peso convencional a peso sumo, pero no para realizar una sobrecarga, por supuesto, ¿eh? Porque en esa posición todavía es más débil que tu convencional. Repito, se está haciendo una transferencia. Ya que estás haciendo la transición solo para mejorar la técnica. Y acá podemos utilizar algo interesante que es el método Anderson, que viene pues de Paul Anderson, ¿no? Que fue un levantador de pesas y strongman estadounidense, el cual él creó este método, ¿no? Que básicamente vamos disminuyendo el ROM, ¿no? De peso muerto desde bloques, poco a poco hasta llegar al suelo. Y consiste de la siguiente manera. Mide la altura, empiezas en un bloque muy alto, estás 2 semanas en cada altura y vas haciendo una pequeña sobrecarga dentro de cada altura. Y en la tercera semana mantienes la carga que ya tenías en la segunda semana, pero con más rango de movimiento, con menos bloques, y cada 2 semanas vas haciendo. Entonces es un método muy interesante para aprender la técnica del peso muerto sumo. Y como pueden ver, pues, un mismo ejercicio se puede utilizar correctamente bien para un objetivo, que es la técnica, y mal para la sobrecarga, para simplemente inflar el ego, ¿sí? Y después no vaya a despegar del suelo la barra y todo eso, ¿no? Entonces hay que saber cómo hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Perdón. Ok, en cuanto a los objetivos, ¿cuáles son los objetivos? Entonces, acá como ustedes pueden apreciar, buscamos, ya lo había mencionado, lo mejor de ambos mundos, los beneficios que nos da esas inespecificidades, ¿no? Sobre todo si estamos en un off-season. Entonces, de los más principales de estos 3 puntos sería potenciar los puntos débiles, también los fuertes del movimiento en competición. También queremos añadir
¿sí? Variabilidad de entrenamiento, es decir, ser fuerte en cada variante del movimiento de competición. Y por último, también lo que queremos es activar el sistema nervioso después de la etapa de hipertrofia, ¿no? Entonces, ya lo mencioné, que como estamos en esa inespecificidad, sin cargar mucho peso, pues ya es hora, ¿no? Toca, es una transición ya para ir activando el sistema nervioso y preparándolo de cara ya a los bloques que son mucho más específicos de cara a la competencia. Entonces, ahora sí vamos. ¿Cómo, cómo organizamos ese microciclo, ¿no? Entonces, es muy interesante acá, sí, muy interesante cómo vamos a organizar. Sin embargo, antes de seguir, hay algo que que recordar, y esto está en el bloque de hipertrofia. Lo primero que tienen que hacer, y como mandato, yo les recomiendo, ¿sí? Primero entrevisten a su atleta, ¿sí? Esto desde cajón. Entrevisten su atleta, reúnan todos los datos, midan sus extremidades, saquen su porcentaje de grasa corporal, conozcan sus palancas, midan sus articulaciones. Ya después marcamos el objetivo de la programación, ¿sí? Después vamos a ver con cuántas semanas contamos para su competencia, etc, etc, ¿no? Y ya luego hacemos el bloque de programación, ¿no? El de pretemporada y la temporada como tal, ¿no? Entonces, lo vuelvo a repetir, la pretemporada es la parte más inespecífica y bloque de competición o temporada, ya pues el resto de bloques previos a la competencia. Ok, entonces, ahora sí, sigamos. Importante eso de la organización de ese microciclo, ¿no? Entonces, ajustamos el microciclo en base a los movimientos principales. Es decir, tratando a las variantes que elijamos como movimientos de competición. No importa la variante que tú te cojas, puede ser una sentadilla barra alta, ¿ya? Barra alta. Y tú tienes que tratarla igual, igual que como haces con tu sentadilla de competición, ¿sí? Igualito tienes que tratarla. Entonces, aparte también organizando el microciclo según estos. Entonces, de tal forma que el microciclo se ajustará dependiendo del volumen, frecuencia, intensidad y prioridad que le damos a cada uno de estos ejercicios. E iremos contemplando con sus distintos accesorios y compensatorios, teniendo en cuenta eh, las interferencias de estos y sus tiempos de recuperación. Entonces, tengan en cuenta que este ciclo se ajusta dependiendo del volumen, la frecuencia y la intensidad y la prioridad que le das a cada uno de esos ejercicios. También tener en cuenta que lo que buscamos en este bloque es mucha carga por sesión. Ojo, mucho volumen por sesión y poca frecuencia. ¿Sí? Recuerden, ¿qué buscamos? Mucha carga por sesión, mucho volumen por sesión, pero a la vez poca frecuencia. De tal manera que acumulamos mucho trabajo en una sesión y dejamos un tiempo de recuperación muy amplio. Repito, mucha carga por sesión, mucho volumen por sesión y poca frecuencia. Para acumular mucho trabajo en una sesión y dejar un tiempo de recuperación alto. No se preocupen por todo esto, que va a estar todo el material disponible para que ustedes lo descarguen sin ningún problema. Así que solo dedíquense a escuchar, tomen los apuntes que ustedes crean necesarios y nada más. Nada más, señores. Luego van a tener todo el tiempo del mundo para que lo lean. Ahí va a estar en los apuntes más específicos, ¿sí? Sino que para no sobrecargar demasiado las diapositivas, ¿sí? Ok, entonces, lo que les decía,
El bloque de fuerza base es un tipo de picking, se podría decir, porque es una intensificación también. Recuerden que es un tipo de bloque de intensificación, está dentro del bloque de fuerza base. Entonces, a la hora de estructurar el microciclo, lo que vamos a hacer es dividir unos ejercicios básicos, ¿eh? Como si fueran nuestros básicos de competición. ¿Me dejo entender? Dividir ejercicios básicos como si fueran nuestros ejercicios básicos de competición e intentar dejar el tiempo de recuperación óptimo entre sesión y sesión de tal forma que cuando yo vaya a una sesión de press cerrado, press militar, peso muerto, agarre snatch, llegue como si fuese mi movimiento de competición y establecer la carga que me toca ese día de la mejor forma posible. Entonces, vuelvo y repito. Supongamos que ustedes han escogido un press, agarre cerrado. Escogieron un press militar. Escogieron un peso muerto, agarre snatch. Ustedes tienen que tratar esos movimientos como si fueran de competición. Y la carga también, independientemente de qué variante escogieron. Tienen que tratarlos como tal. ¿Sí? No estoy hablando de que rompan un récord con un 1 RM, puede ser 2, 3 RM si se quiere, pero no, tampoco así, pero sí tienen que tratarlo como si fueran a competir en esa modalidad, por decirlo, ¿no? Con ese ejercicio. Entonces, a la hora de estructurar un microciclo, no piensen en que será lunes piernas, martes torso, sino que tienen que pensar que tienes esos movimientos que quieren mejorar. Entonces, los divido en la semana y voy añadiendo auxiliares y accesorios de tal forma que se respete lo posible los tiempos de recuperación entre sesión. Aquí lo que priorizamos es el descanso y la recuperación previa a cada sesión. En este bloque también cambiaremos el orden de los ejercicios. Usualmente hacemos el primer día sentadilla con press de banco. Luego una variante de press de banca y el peso muerto. Teniendo en cuenta que debemos de saber cómo nos afecta la fatiga de la sentadilla, algunos más, algunos menos. ¿Sí? Pero en este bloque de fuerza base es el momento ideal para potenciar la cantidad de energía que tenemos. Y nuestro press de banca debemos colocarlo al principio de la semana y al principio de la sesión, en vez de poner la variable que me toque pesada de sentadilla primero y después el press de banca, y puedo poner primero la del press de banca y después las sentadillas. Porque además las sentadillas no necesitan energía, ¿no? Que ha consumido el press de banca, así me dejo entender, con lo cual puedo rendir mucho mejor. Entonces, sí, es una buena táctica comenzar por la sentadilla, digo, por el press de banca. Y ya luego nos vamos a la sentadilla, porque no sé si les ha pasado. Comienzan con su sentadilla tradicionalmente, luego van al press de banca y están cansados. Entonces pueden optar, por eso me gusta hacer eso, ¿sí? Primero hacer mi press de banca y luego la sentadilla, porque el press de banca no consume mucho, a diferencia que si lo hace la sentadilla. Ok. En cuanto a la selección de ejercicios, esto es clave. Esto es clave, esto es clave. Entiendan que el ejercicio principal será una variante de movimiento de competición. En este bloque vamos a utilizar la variante de que más potencia el punto en el que veamos mejorar, pero siendo una variante parecida al movimiento de competición. Por ejemplo, la sentadilla con pausa, un press de banca con pausas largas, etc. Reduciremos los auxiliares con respecto al bloque de hipertrofia. Bueno, pausa. Entonces, esos son los ejemplos, ¿no?
sentadilla con pausa, press de banca con pausas largas, etc. Reduciremos los auxiliares con respecto al bloque de hipertrofia, pero seguiremos incluyendo auxiliares, respetando siempre los tiempos de recuperación, ya que al ser un bloque de intensificación, la recuperación es fundamental, señores. Se mantiene el trabajo compensatorio con respecto al bloque de hipertrofia. Entonces, tengan en cuenta que todos los ejercicios que sean variantes de los movimientos de competición, vamos a poder utilizarlos. Todos, todos. Ejemplo, lo vuelvo a repetir, la sentadilla. En la sentadilla podemos utilizar movimientos más específicos, incluso los menos inespecíficos. Y esto va a ser en función de las demandas, de las debilidades y las fortalezas de la preferencia del ejercicio que tenga pues, tu levantador, tu atleta. Y ese bloque se encuentra para una competición muy importante o menos importante. Si yo tengo dos, por ejemplo, ¿no? Esto va a depender de eso. Si yo, por ejemplo, tengo dos competiciones, la segunda es más importante que el primer bloque de fuerza base. Primero voy a poder utilizar ejercicios de fuerza base más inespecíficos en el primero. Y en el segundo, por ejemplo, puedo utilizar bloque de fuerza base. Voy a utilizar ejercicios más específicos dentro de la inespecificidad. Entonces, como ustedes ven, de un momento. Entonces, como ustedes ven, aquí también a la hora de la hora, ustedes, les estoy poniendo un caso en el que ustedes tengan que dos competencias. Vayan, vean la más importante, ¿no? Entonces recuerden, la que es menos importante, sencillamente cogemos ejercicios que son muy inespecíficos, ¿sí? Y en la que es más importante, cogemos ejercicios que son más específicos. Es decir, que en el primer bloque de fuerza base, estoy siguiendo con el ejemplo de que tenemos dos, dos, ay, dos, dos competiciones. Entonces, en su primer bloque podemos hacer una sentadilla barra alta con pausa. Y en el segundo bloque de fuerza base, una sentadilla con barra baja con pausa. Como ven, ambos no son los movimientos de competición de sentadilla como tal, pero uno más específico que el otro, un poco de detalle. Pero así es como vamos a ir jugando, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, podemos hacer en el primer bloque una sentadilla barra alta con pausa. En el segundo bloque hacemos una sentadilla con barra baja con pausa, ¿no? Entonces, listo, se acabó. Uno menos específico y el otro más específico, ¿no? Escoger un ejercicio a las finales u otro ejercicio va a depender mucho de nuestros atletas en este bloque. Es importante, de suma importancia, conocer muy bien a nuestros atletas, conocer sus debilidades, sus gustos y es fundamental, perdón, y sobre todo conocer cuál es su programación general, porque si venimos con una fatiga a nivel del sistema nervioso, usaremos una serie de ejercicios que nos obliguen, pues, que nos obliguen a eso, que nos obliguen a sobrecargar, ¿no? A bajar las cargas con respecto a nuestros movimientos de competición. Entonces, por ejemplo, venimos de una fatiga muy grande y tenemos una preparación muy larga. Hemos realizado un barra alta en el bloque de hipertrofia. Podemos seguir haciendo barra alta en este bloque de fuerza, base porque nos va a obligar a la carga, a que la carga del movimiento de competición sea menor o incluso hacer una sentadilla frontal, ¿no? Entonces, por otro lado, podemos tener atletas que no tienen tanta fatiga, ¿no? O incluso que son novatos y toleran muchísimo más estas cargas altas. Pueden utilizar ejercicios con rango de movimiento parciales, un rango de movimiento parcial es eso. Por ejemplo, un WordPress, peso muerto desde bloques, los cuales hacen que trabajemos con RMs por encima de movimientos de competición y sigamos potenciando el punto débil o ese punto fuerza, ¿no? Entonces,
Para terminar ese tema, esta sección, volviendo al ejemplo en el que tenemos dos competiciones. La primera es menos importante y la segunda es más importante. Utilizaremos esta vez el press de banca. En el bloque de hipertrofia para la primera competición, realizamos un ejercicio en específico. Por ejemplo, un Larsen con agarre cerrado, ¿sí? Y en el bloque de fuerza base, para la primera competencia, podemos hacer una variante de Larsen con agarre cerrado, con carga más alta e incluso buscar un top single, un doble o un triple. Buscar un pequeño récord. Y en el bloque de hipertrofia para la segunda competencia, ¿sí? Que es la más importante, por ende la más específica, utilizamos un press agarre cerrado, sin Larsen, ¿sí? Ahora solamente hacemos un press agarre cerrado, sin Larsen, para hacerlo más específico. Y en el bloque de fuerza base, para esta segunda competición, que es la más importante, en lugar de hacer un RM con agarre cerrado, que nos va a generar bastante fatiga, ¿entienden? Hacer el press agarre cerrado con board, con diferentes posiciones, diferentes variantes, puedo hacerlo con pin, puedes hacerlo con muchas formas distintas. Entonces, este bloque de fuerza base también consiste en seguir, perdón, haciendo los movimientos de bloque de hipertrofia, ¿sí? Pero a cargas altas, dándole ese estímulo al sistema nervioso y a conseguir retándonos y a mejorar nuestra capacidad. El grind, por si no saben qué es el grind, es la capacidad de lucha y tengo un pequeño post en nuestro Instagram en diferentes puntos, diferentes planos y diferentes ejercicios. Para conseguir mejorar el grind, no solo debemos hacerlo en movimientos de competición, sino ser capaz de retar a nuestro cuerpo en diferentes posiciones. Bien, diferencias con el picking, algo puntual. Tocamos esta diferencia porque pues, están dentro ambos en el bloque de intensificación, ¿no? Como lo vimos previamente. Entonces, como hemos podido ver, a rasgos generales, el bloque de fuerza no sería más que un picking o una intensificación, ¿no? Pero usando variantes que los movimientos de competición en vez de estos, ¿no? Eso es así. Lo que vamos a cambiar básicamente son los movimientos de competición. Vamos a estar haciendo movimientos perdón, variantes. Entonces tenemos tres cosas puntuales. Sesiones SBD, el orden de los ejercicios y el tapering. Entonces, en las sesiones SBD, ¿sí? Los movimientos de competición, perdón, en un bloque de fuerza base no tendría sentido, ¿sí? No tendría sentido introducir sesiones de SBD, es decir, squat, bench, deadlift, ¿no? Ya que no tenemos que adaptarnos a realizar una sesión en la que trabajamos los tres movimientos de competición el mismo día, o sea, no hay sentido, ¿sí? Ya que no estamos preparando específicamente para una competición, sino para mejorar unos puntos débiles o débiles concretos. Perdón, unos puntos fuertes o débiles concretos. En cuanto al orden de ejercicios, es un bloque de fuerza donde podemos permitirnos trabajar el press de banca antes de la sentadilla, aprovechando que tendremos más energía, ya que la sentadilla no nos habrá generado esa fatiga previa que nos afectaría el rendimiento del press de banca. Esto no lo realizaremos en un bloque de picking, ya que al estar preparado conscientemente, una competición, tenemos que simular esta situación de, de esta, pues, ¿no? Donde la sentadilla siempre irá previamente antes del press del banca. Entonces, hay que tener en cuenta en cuanto a eso al orden de los ejercicios, ¿ya? De lo que yo les decía, para fatigarnos menos. El tapering, ¿qué es el tapering? Bueno, un bloque de fuerza base. ¿Cómo lo aplicamos? En un bloque de fuerza base no realizamos tapering, ¿sí? Antes de calcular nuestro RM, ya que no nos interesa. O sea, no nos interesa perder semanas de trabajo. Y seguido al final de este bloque seguirá el bloque de volumen. Por lo que simplemente haremos una bajada de volumen o intensidad para reducir fatiga y calculamos nuestro RM en la última semana del bloque
sin un tapering específico o intenso previo. Sí, tapering es la semana de descarga, pues ¿no? Hay que saber hacerla, cómo lo hacemos y todo eso para potenciarnos para el día de la competencia. Es una semana más o menos. Entonces, ahí tienes otro punto importante. El tema de las barras especiales, ¿no? Y acá, como les venía diciendo, que es el bloque donde se cobra mayor protagonismo la introducción de estas barras especiales. Por ejemplo, ahí tienen, son desconocidas, o si lo han visto no saben para qué se utiliza, pero tenemos tres ahí, ¿no? Porque hay más de, que casi 100, ¿no? Barras distintas más o menos. Ahí tenemos la Safety Bar, la Trap Bar, que creo que son las más comunes. Y la última no es tan común, es la Cambered Bar, ¿no? En sus gimnasios hablo, ¿no? Después no es que no sean comunes a nivel general. Pero en líneas generales son esas. Y acá en este bloque toman bastante relevancia. ¿Por qué? Porque estas nos permiten trabajar el patrón de movimiento mediante variantes muy similares al básico de competición. ¿Y qué hace? Ataca directamente sobre puntos débiles o fuertes. Nos permiten añadir más volumen de trabajo con menos demandas de movilidad o tensión articular. Readaptamos o también nos permite, perdón, readaptarnos o prevenir lesiones y pues en definitiva dar variabilidad al entrenamiento. ¿Sí? Le damos esa variabilidad que estamos buscando y motivación. Motivación porque es algo nuevo, ¿no? Entonces va a representar un pequeño desafío. Entonces, por ejemplo, si tenemos un levantador que hace sentadilla barra alta y queremos hacer la transición de barra a barra baja, ¿eh? Pero le genera muchos dolores y molestia, ¿no? Hasta que consiga ganar movilidad, podemos utilizar, ¿no? La bow bar, ¿no? Que tiene menor demanda de movilidad en los hombros y es más cómoda. Del mismo modo, para las fases de alto volumen en levantadores que son pues, muy pesados, ¿no? Son grandes, la safety bar puede entrenarlas, ¿no? Con solo una mano o incluso sin sostener la barra, pues, ¿no? Entonces, es una alternativa, como ven, ¿no? To- eh, y estos detalles marcan la diferencia, esto es sin duda alguna. Pero lo que respecta al bloque de fuerza, pongamos el caso de un atleta avanzado que tiene una debilidad en la cadena posterior en la sentadilla, ¿ah? O una musculatura de los erectores espinales, torácicos. Hacer un bloque de fuerza base de sentadillas pesadas usando la Cambered Squat Bar, por ejemplo, ¿sí? Eh, la Safety Bar, ¿por qué no? La Safety Bar. Y haría que pudiera mejorar el movimiento mientras trabaja concretamente sus puntos débiles, ¿eh? Entonces ahí lo tienen ese tema. Y tenemos esto. Ok, las preguntas frecuentes ahora sí. Vamos a pasarla. Las preguntas más frecuentes y de ellas me preguntan, ¿por qué tengo un press militar eh, muy fuerte? ¿Y por qué tengo un press militar, un press de banca muy débil? Son de las más comunes, ¿ya? A ver, deja de ser press militar, ya que ese ejercicio en este plano no es limitante en tu press de banca. ¿Ya? Ok. Dejar de ser press militar, ya que este ejercicio en ese plano no es un limitante en el press de banca. Céntrate en tu pecho, ¿sí? Céntrate en tu pecho. La técnica, todo lo que conlleva al press de banca, pero olvídate del press militar, ya que no te hace falta para seguir mejorando en ese gesto. Algunos se centran solo press de banca, pensando que van a mejorar así, van a hacer algún tipo de transferencia al press banca. No, no es así. El press militar no va a ser eso. Entonces, céntrate en tu press de banca, la técnica y todo lo que conlleva el press de banca. Hay que olvidarse del press militar
no hace falta, luego al repetir. Y también tener en cuenta que un press de banca puede tener, ah, puedes tener mucho arco, ¿no? Y ahí tienes más movilidad, ¿no? Hacer un leg drive necesita más tener buena técnica, lo que le permite sacar más partido al movimiento. ¿Y qué ocurre? Que en un press militar, pues que es fuerza pura, no se puede trampear con la diferencia mucho más grande, ¿no? La diferencia es mucho más grande, tú en un press militar para puedes trampear si quieres. Entonces, ser específico en los en press de banca para mejorar en él, a no ser que tu objetivo sea mejorar un press militar. ¿Eh? Tener en cuenta que la frecuencia, también otra cosa, la frecuencia uno y luego ser un press militar. O sea, no le den esa frecuencia. O sea, no piensen que por hacer eh, una vez a la semana de press de banca y con un press militar ya tienen. No, error. En el peso muerto, por ejemplo, si haces peso muerto sumo en este bloque de fuerza base, será conveniente hacer un peso muerto convencional, ya que recordemos que en este bloque no estamos trabajando nuestro movimiento de competición. También hay que recordar que la sentadilla, si es barra baja y el peso muerto sumo, son dos movimientos similares. Y llevar a ambos a la par es complicado, ya que siempre subir a uno y luego otro, ¿sí? Entonces, podríamos meter un peso muerto agarre snatch o un déficit, ¿no? Entonces estaríamos tratando como movimientos principales estos cuatro movimientos, ¿sí? Estos van a ser el movimiento principal. Un press militar, un press agarre cerrado como variante del press de banca y una sentadilla con pausa y peso muerto agarre snatch. No, para que escojan sus ejercicios. Pero volviendo a la pregunta, céntrate netamente en ejercicios que mejoren tu press. Nada más, no hay nada más que hacer ahí. Sí, diferentes ángulos y demás cosas, técnicas, etc. Después todo bien. Ah, ¿qué más? A ver, vamos a ver, tenemos... El press Larsen es una variante ideal para este bloque de fuerza. Ah, sí se podría utilizar con algunos atletas. Lo malo sería esa inestabilidad con cargas pesadas al hacer un RM. Con el Larsen tenemos que tener en cuenta la inestabilidad del levantamiento. Va a ser muy limitante y nos va a limitar el potencial, ¿no? Teniendo en cuenta que habrá casos de atletas que sí serán interesantes, otros con los que usaremos otras variantes con un ROM completo, pero que sí tengamos esa estabilidad del leg drive, ¿no? En el apoyo de las piernas. Hay que tener en cuenta entonces, ¿no? Entonces hay que usarlo en función de la necesidad que tengamos, de la competición, pues una cosa es el Larsen completo cuando estamos en la parte más inespecífica de una competición, no tan importante, y a lo mejor una variante más específica como el press manos cerrados cuando vas a realizar este bloque de fuerza para una competición más importante, ¿sí? Entonces ahí lo tienes, va a depender. Otra pregunta, ¿sería conveniente utilizar un heavy single y una periodización diaria ondulante? Ok. Es un error realizarlo, ¿sí? Yo te digo yo, tanto en un bloque de volumen como en un bloque de hipertrofia. Por la sencilla razón de que no son bloques de intensificación, hablo del heavy single, sino que son bloques de acumulación, en los cuales vas a acumular, valga su propio nombre, repeticiones, series, más tonelaje. Además, que le estamos dando descanso al sistema nervioso, porque hemos venido de saturarlo del bloque de fuerza base y lo vamos a saturar en el bloque de pico. Entonces, con lo cual no queremos saturarlo. También en un bloque de volumen no es necesario utilizar eh, un- una single pesada, porque vamos a sobrecargar el sistema nervioso y después ese volumen quizás va a ser menos efectivo, pues no va a cumplir el objetivo que queremos.
Entonces, claro que podríamos utilizar una periodización ondulante, ya hablando del DUP. Ahí sí, una periodización ondulante, sí, dentro de un bloque de volumen, sin ningún tipo de problema. Esto ocurre con levantadores más experimentados ya, ¿no? Eh, que al igual que en el picking, necesitamos alternar carga pesada con carga ligera o carga media, ¿no? Igual también semanas más de volumen, más carga total, con semanas más suaves para poder seguir sobrecargando esa linealidad, porque esa linealidad simplemente no lo tolera. Otra pregunta: dentro de los bloques inespecíficos de un press militar sentado, ¿tiene mayor transferencia que un press militar de pie? A ver, si bien es cierto, eh, para un press de banca, un press militar sentado va a tener más transferencia que uno de pie. Ojo, acá sí hay matices con la primera pregunta. Un sentado sí tienes más transferencia que uno de pie, porque además podemos trampear menos, ¿no? Porque estamos sentados y podemos incluso inclinar el banco en los grados exactos que necesitamos para poder usarlo. Es interesante utilizarlo sobre todo en este bloque de fuerza base. Entonces, tener en cuenta que un press militar sentado, si nos inclinamos un poco, sí hay más transferencia en la banca igual que un press inclinado, ¿sí? Por ejemplo, el- cuando prescribimos un press inclinado, eh, siempre recomendamos un ángulo de 45 grados, que sería el más. Perdón, no recomendamos uno de 45 grados, ¿no? Que es el más común en los gimnasios, sino que siempre buscamos una inclinación de 20 o 30 grados, que sería la más óptima, pues, ¿no? Para un buen reclutamiento a nivel de pectoral. Un patrón parecido al press de banca, eh, pero con mayor activación del deltoides anterior, ¿no? Eso sí, entonces, vamos terminando. ¿Cuál es la diferencia de las variables más importantes a la hora de entrenar en un press de banca y estás estancado? Por experiencia, ya te digo yo que se necesita más frecuencia, ¿sí? Se necesita más frecuencia, no frecuencia 1, para nada. El press de banco responde muy bien a la frecuencia, ojo. Se necesita más volumen en general, con lo cual más volumen es repartirlo entre más frecuencia. Y esto debido a que eh, los seres humanos, como hemos evolucionado, ¿no? Nos desplazamos sobre nuestras dos piernas y estamos acostumbrados a realizar más esfuerzo con las piernas. Correr, subir gradas, escaleras, saltar, eh, todo lo realizamos con las piernas y somos más fuertes en consecuencia, ¿no? A nivel evolutivo. Y, y tenemos, se diría, muy poca experiencia en el trabajo del tren superior. Y se ve que esta brecha, o sea, esto aumenta mucho más cuando analizamos a las mujeres entrenadas y a las no entrenadas, ¿sí? Ya que las entrenadas tienen más diferencia en el tren superior porque tienen muy poca experiencia en el tren superior. Es como si nos hubiera faltado años de trabajo en el tren superior. Nos falta tiempo, volumen, y es por eso que no encontramos un press de banco tan buena en los masters, ¿ah? Primero porque han asentado por fin una técnica y tienen acumulado toda esa capacidad de trabajo y la hipertrofia que han ido desarrollando durante todos los años y les ha servido mucho. Tenemos que aprender a diferenciar entre movimiento básico, variante, dentro de la variante, movimientos más y menos específicos y luego los auxiliares. Y por último, ¿cómo calculamos el trabajo accesorio en cada bloque, en cada grupo muscular o si es por sesión? Yo aquí ya recomiendo leer una guía de volumen, ¿sí?
que también está en nuestra bio de Instagram, ¿sí? Vayan y descárguensela y ahí hablo todo esto, porque tiene que ver con el trabajo de Mikey Rettel, perdón, sobre los marcadores de volumen, donde habla del mínimo volumen efectivo, máximo volumen efectivo, el recuperable, de mantenimiento. Todo está muy bien explicado ahí para no ahondar eso, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. Si mi atleta Johan tiene muy buena hipertrofia en el tren inferior, por ejemplo, y muy poca en el tren superior, pues ¿qué voy a hacer? Voy a centrar toda mi atención en esas variantes, en esos auxiliares del tren superior y no en las del tren inferior, ¿me entienden? Que me voy a dedicar prácticamente solo a movimientos de competición o a una única variante con muy pocos auxiliares y todo va enfocado ¿a dónde? Exacto, al tren superior, que son esos mínimos. Y luego vamos aumentando, ¿sí? Sobre todo en esos bloques de hipertrofia y de volumen. Vas aumentando y viendo cómo responden. Y en función de eso, vas haciendo la retroalimentación y vas notando cómo se recupera, cómo se va adaptando y cómo se va perdiendo el rendimiento de una serie a otra. ¿Sí? Entonces, eso sería todo, señores, de mi parte, en este bloque, en este segundo bloque, que le sigue al bloque de hipertrofia. Todo el material va a estar disponible en las próximas horas en nuestra bio, ahí está, se sube todo. El video también va a estar disponible en unas horas, ya que al ser la primera vez que transmitimos por YouTube, bueno, queremos transmitir, porque la vez pasada lo subí ya pregrabado, pues no me ha dejado, no me ha dejado, tengo que esperar un día, ¿no? Al ser canal nuevo, básicamente. Pero bueno, va a estar ahí grabado, todo el material auxiliar y demás va a estar ahí también grabado. Y para ir concluyendo, me estaba olvidando, vamos a ver. Ok, sí. Entonces, va a ser básicamente eso, ¿no? Todo el material, la rutina también de ejemplo, se las va a dejar ahí también, ¿no? Para que vean más o menos cómo está estructurada. Todo el Excel, todo lo material va a estar ahí, ¿cierto? Y promoción en los programas, ¿sí? En los programas. En esta programación de fuerza base, ¿sí? Para las 5 primeras personas que nos inscriban al DM, ¿sí? Para las 5 personas, solo 5 personas que nos inscriban, se les va a hacer una promoción, ¿sí? Del 50% de descuento. No solo en el programa, ¿sí? Porque va a haber un 2x1. No solamente en el programa de fuerza base, sino también en el de hipertrofia. Es decir, llevan fuerza base y se van a llevar uno de hipertrofia, ¿sí? Entonces, también si quieren trabajar con nosotros para una competencia específica, también preparamos tu entrenamiento y es personalizado. ¿Sí? Es personalizado hacemos la entrevista y todo eso, ¿no? Entonces, solo para los que nos escriban al DM, ¿sí? Las 5 primeras personas, ¿sí? Ya tenemos dos programas de hipertrofia y tienen gratuito. Este de acá también van a tener una parte gratuita del entrenamiento. Pero si ya queremos profundizar y tener todo el programa completo, pues bueno, ya tienen que adquirir nuestros cursos que van a estar a buen precio. A buen precio. Nos escriban al DM y listo. Así que, nada, muchísimas gracias por su tiempo. Luego hablaremos de lo que les había comentado, cómo detectar puntos débiles,
Vamos, Johan. Fácil.